Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolitzin Hernández, curso el séptimo cuatrimestre de la carrera de Derecho Ejecutivo en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y el día de hoy voy a hablar sobre el amparo. Y comencemos con el concepto. Pues el amparo consiste en un proceso que se tramita ante la jurisdicción especializada facultada para ello por el texto constitucional, teniendo como objeto resolver un litigio de índole constitucional, derivado de la eventual violación de los derechos humanos de una persona, cometida por una autoridad pública. El propósito del amparo es verificar este reclamo y, en su caso, invalidar el acto cuando se encuentre con mérito la pretensión del quejoso. En la definición histórica de Ignacio L. Vallarta se señala: el amparo es el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea. Y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica. Fundamental en la comprensión de esta institución es la distinción que incluye dos especies, cada una con una naturaleza y vía de tramitación propia. Así, el juicio de amparo puede darse por la vía directa, en cuyo caso se trata de un recurso extraordinario, o indirecta, caso en el cual se trata de un auténtico proceso autónomo. Diversas opiniones, como la de Fix-Amudio, han establecido sobre este punto que el amparo tiene un doble carácter de proceso y de recurso, de acuerdo con su doble función de control de la constitucionalidad y de la legalidad, según cuando la materia del juicio esté constituida por el examen directo de un precepto constitucional, que es independiente del procedimiento que motiva el acto reclamado, o cuando, mediante el juicio, se reclama la correcta aplicación de disposiciones legales ordinarias. Debe establecerse que el amparo surgió con el propósito esencial de proteger los derechos de la persona humana, consagrados constitucionalmente. En su desarrollo se ha expandido para constituir hoy en día la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que estas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. Y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre cuál es el objeto del juicio de amparo. El propósito del juicio de amparo es fungir como medio de control y defensa del orden constitucional, en el apartado específico que constituye el respeto al catálogo de derechos reconocidos a las personas. El objeto del juicio de amparo es verificar la constitucionalidad del acto, no distinguible en el caso de respecto al contenido sustancial del derecho subjetivo. Y ahora vamos a hablar sobre la acción de amparo. Dicha acción es auténticamente el derecho público subjetivo que permite poner en marcha el aparato jurisdiccional del amparo. De acuerdo con Juventino Castro, su único presupuesto es la existencia de un litigio constitucional y sus elementos son la capacidad de obrar, la instancia y la pretensión. Sin embargo, para Castillo del Valle, la acción de amparo abarca 6 elementos: el actor, que se identifica como el quejoso; el órgano jurisdiccional competente; el demandado, el cual es la autoridad responsable; la causa remota, representada por el derecho del actor que se considera violado por el demandado; la causa próxima, que consiste en la conducta del demandado estimada contraria al derecho del autor, esto es, el acto reclamado; y finalmente el objeto de la acción, que es la finalidad del actor de que se anule el acto reclamado y se le restituya en pleno goce y disfrute del derecho violentado. Ahora vamos a hablar sobre algo importantísimo dentro del amparo, que es su fundamento constitucional. En el texto del artículo 103 constitucional se señala lo siguiente. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y 3. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera competencial de la autoridad federal.
La fundamentación constitucional del amparo se establece propiamente en la fracción primera de dicho artículo. Respecto a las fracciones segunda y tercera, la doctrina las ha identificado como un llamado amparo soberanía, que sin embargo no se ha aplicado en el orden constitucional por ausencia de una adecuada ley reglamentaria. Prácticamente, la doctrina ha opinado que estas fracciones están de sobra, pues para que fuera procedente el amparo en tales supuestos, tendría que haber una violación a los derechos del gobernado, lo cual supondría reconducir el supuesto a los de la fracción primera. Sin esta vulneración de derechos, el problema competencial resultaría objeto de reconocimiento mediante los procedimientos previstos en el artículo 107 constitucional. Para determinar el alcance del fundamento constitucional previsto en la fracción primera del artículo 103, se requiere precisar tres nociones: la del órgano competente, esto es, los tribunales de la Federación; la del objeto o la controversia, o sea, el acto de autoridad; y la del motivo del reclamo, que es la violación de los derechos humanos. Y pues bueno, de manera muy abreviada, esto es una explicación muy generalizada de qué es el amparo, su fundamento, su concepto y su fundamento constitucional. Espero que haya sido de utilidad. Hasta la próxima.